Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a todos por estar con nosotros a través de este canal de YouTube de nuestra iglesia, como también bendiciones para todos los que estamos acá. Más que bienvenidos a este lugar y bienvenidos también a estarse conectando con nosotros este día domingo 14 de junio del año 2020. Antes de pasar a la palabra del Señor, quiero entregar solamente un par de anuncios para los hermanos de la iglesia local o donde quiera que usted esté. Si usted lo desea, puede unirse a nosotros. Este día viernes próximo vamos a estar viniendo delante del Señor, sacrificando nuestro cuerpo, y vamos a tener un día de ayuno y de oración. Las razones por qué estar en ayuno, por qué estar orando, están más que conocidas. Ya hasta el día de ayer me di cuenta, al día de antier, perdón, día viernes, supe de que ya hay 3 personas de parientes que han sido afectados, han sido contagiados con el coronavirus. 1 en Perú, 2 en Chile, que son familiares de hermanos que nosotros conocemos. Y es motivo de estar orando por ellos, como también orando por cada uno de nosotros, que la cobertura del Señor, que la protección de Dios sea sobre nosotros y que Dios saque en bienestar y adelante a todas estas personas que son familiares, parientes de hermanos en la fe, que salgan adelante y que al final de todo podamos decirle: Señor, gracias por tus bondades. Así es que este día viernes vamos a tener ayuno y oración, y también para el próximo domingo vamos a estar acá en este lugar recogiendo para quienes tengamos una ofrenda de amor. Estuve hablando con un pastor conocido, un pastor amigo en El Salvador, que fue una de las primeras noticias impactantes de las lluvias torrenciales que afectaron la República de El Salvador. Falleció una familia entera, papá, mamá y 5 hijos, 7 en todos en total, y fallecieron a causa de las fuertes tormentas. Hubo un derrumbe, y impresionante en las noticias donde decían, se les encontró que seguramente estaban orando, porque a varios de ellos los encontraron con Biblias en mano. Ellos eran miembros de una iglesia cerca de donde está la iglesia de este pastor muy amigo. Me decía, él tenía su taller de arreglo de vehículos, de pintura y todo eso, y estaban durmiendo porque aconteció como a las 4 de la mañana, se dio el derrumbe por las fuertes lluvias y los 7 quedaron soterrados. Llevó 55 largas horas para poder encontrar los cuerpos, y aparte de eso muchas personas han perdido sus hogares, han perdido todas las pertenencias, todo, y me decía el pastor, se vuelve bastante difícil, aparte de la pandemia, estar ahora con lo de las tormentas. Me decía, hay gente que no tiene comida porque no tiene trabajo, no se permite trabajar todavía, no tienen nada. Como iglesia, me decía, lo poco y nada que tenemos, recogemos algo de comida, unos cuantos panes, algo de arroz, de frijoles, porotos, y les llevamos de cenar a algunos porque no alcanzamos para todos. Entonces yo le decía al pastor que íbamos a mandar una ofrenda de amor. Entonces, si usted que está viendo este video y desea entregar su ofrenda de amor, puede ponerse en contacto con la hermana Estelita, pidiéndole los datos de la cuenta del banco de la iglesia, o se acerca a la casa de ella, o de alguna forma poder tomar su ofrenda y mandarla a esta gente que está muy necesitada en estos momentos. El pastor me decía, por nuestra parte en la iglesia, las fuertes lluvias han dañado el techo de la iglesia, se nos está metiendo bastante el agua, y lo terrible es de que es tiempo de lluvias. Y me decía, estamos ahí tratando de tapar con pliegos de nylon, de plástico, para que no se nos mete el agua, pero los fuertes vientos, las lluvias torrenciales nos están echando a perder varias cosas. Entonces, el otro domingo vamos a traer una ofrenda especial. Usted puede mandar su ofrenda también. Entramos en detalle. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 20 hasta el 26.
Bendito y alabado sea Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat era el rey, dice, estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Amén. Amén. Bendito el Señor. Aquí se mencionan 2 lugares: un desierto y un valle. Tecoa era el nombre del desierto y Beraca el nombre del valle. Para quienes toman nota para después revisar o recordar partes de la predicación, el título que podríamos ponerle sería diverso: del desierto a la bendición, de Tecoa a Beraca, de la alarma a la tranquilidad, o de la prueba a la bendición. ¿Por qué razón? Beraca quiere decir bendición. Versículo final que leímos dice: por eso llamaron el lugar de aquel paraje Beraca hasta el día de hoy, porque allí ellos bendijeron al Dios Todopoderoso. Aparte, Tecoa quiere decir alarma o trompeta de alarma. Si nosotros tratáramos de tomar este pasaje, traerlo a la actualidad, traerlo no solamente a nosotros los que nos encontramos acá, traerlo no solamente hasta su hogar, ahí donde usted está viendo este video, sino que este pasaje lo podríamos traer al mundo entero, porque el mundo entero está pasando por una prueba extrema. Nuestra generación, aún así los que pasen de los 80 años, 90 años, por primera vez estamos atravesando una prueba muy difícil, una prueba que a muchos los ha traído de rodillas. Me daba gusto, me daba alegría, me daba regocijo
cuando el presidente de la nación de El Salvador, él decía: voy a declarar un día de oración y de ayuno, porque de aquí, si Dios no nos saca de esto, de aquí no salimos. Porque él ve sus limitantes, ve las limitantes del país. Y él decía: nosotros vamos a estar orando juntos. Únanse a orar con nosotros. Miren las palabras de este presidente. Él dijo: únanse a orar con nosotros. Y si usted no quiere orar, no ore, no se preocupe. Nosotros vamos a orar por ustedes. Esto fue lo que dijo. A mí me daba gusto, porque lo que estamos atravesando es una situación bastante dura. Uno de los hermanos, a algunos les mandé el mensaje, el hermano Francisco Guamaní me decía: pastor, por favor, pido ayuda en oración. Mi hermano menor está en el hospital, ha sido contagiado con el virus. Después yo le decía al hermano Francisco: ¿puedo darlo a conocer? Y él me decía: sí. Ahora, un caso, el viernes me enteré de 2 casos más, familiares de personas que nosotros conocemos. Y yo le digo: miles de personas contagiadas, miles de personas desesperadas, miles de personas que no han tenido ni siquiera la dicha de ver el cuerpo de su familiar y llevarle y darle sepultura, una sepultura decente a sus familiares. Es decir, el pueblo de este mundo como que estamos atravesando por un desierto. Y en lo que hemos leído vamos a ver 3 cosas que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros. Tecoa podría ser el desierto de la angustia al principio del servicio. Por razones de tiempo no se grabó desde un principio porque queremos que quede el mensaje de la palabra. Pero la hermana que iniciaba este servicio decía de que muchas personas están atemorizadas. El espíritu de temor les ha embargado. Para muchos el temor podría ser el desierto. Para muchos la pérdida de empleo. Para otros la pérdida de las finanzas. Para muchos la pérdida de sus negocios. Invirtieron plata y lo han perdido todo. Y están como con las manos atadas. No se haya qué seguir haciendo por las condiciones precarias en lo que se encuentra el mundo entero. Muchas naciones dicen: vamos a abrir la economía del país, pero con el temor de que el contagio siga. Es como un desierto grande por el que estamos atravesando. Hablar de desierto es hablar de sed, es hablar de falta de agua, falta de alimento, amenaza de los escorpiones, de las serpientes, qué sé yo, de tantas cosas que los desiertos están llenos. De lo menos que tienen los desiertos es abundancia de aquello que sirve para sobrevivir. Entonces pareciera que estamos atravesando un desierto bastante difícil, bastante duro. Pero acá en la palabra de Dios encontraremos 3 cosas que nos van a enseñar mucho a nosotros hoy día. La palabra de Dios quiere enseñarnos de que tenemos que confiar en Dios y en su santa palabra. El versículo inicial, versículo 20 de este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey, Josafat era el líder, Josafat era la persona que veía todo el pueblo. Dice: estando en pie les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, necesitamos confiar en la palabra de Dios. A estas alturas, para salir de todo lo que nos encontramos, porque a veces uno sale y será de que el que anda allá a la par uno no lo conoce, no se sabe, ¿será que está contagiado?
las limitantes a las que llegamos en medio de este desierto en el que nos encontramos, que no tenemos la libertad, como siempre, de saludarnos con un buen apretón de manos, con un abrazo, con un beso santo, parte de nuestra cultura, parte de nuestro vivir. Fue duro el tiempo cuando nos dijeron no se puede visitar ni siquiera a los familiares. Y claro, para los que son padres, pues tienen sus hijos, ¿no? Ahí están con ellos. Pero el problema de los abuelos, ir a visitar a los nietos, no estaba permitido. El Día de la Madre, el premier de acá de Victoria dijo, no, yo tengo a mi mamá y ya le dije que lo siento mucho, aunque tengo la autoridad, dijo, tengo la autoridad de hacerlo, porque él es el premier, el líder de acá que tenemos, pero dijo, pero no lo voy a hacer. Nadie visitará a su mamá que no vive con ellos. Y claro, muchos quedaron ahí y no podemos ir a ver ni siquiera a mamá. Es decir, como que es una situación difícil. Pero en medio de todo esto, el mensaje primordial, esencial o el mensaje primario que tenemos en este mensaje de hoy día es confiar en Dios. Dios nos sacará adelante, confiar en su palabra. Confiar plenamente, no se trata simplemente porque los cristianos tenemos algo, ¿sabes? Si hiciéramos la prueba, usted que está viendo, yo sé que si yo le digo cuántos versículos de la palabra se sabe, me va a decir más de 2, de 3, de 5. Hay quienes memorizan salmos enteros, pasajes de la escritura, se las memorizan bien, pero no se trata simplemente de tener aquí en la cabeza, se trata de vivir lo que nosotros leemos. Si Dios dice nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar, sino que en todo momento estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Creamos de que Dios nos va a sostener en todo momento, en el tiempo de la abundancia, en el tiempo de la soledad, en el tiempo de la compañía, en el tiempo de desierto, en el tiempo de pandemia. Dios está con nosotros. Creamos a Dios de que Él nos sostiene. Creamos de que Él nos puede sacar adelante de toda esta situación, no importando qué tanto se ha perdido, no importando si se perdió el empleo, Dios nos sacará siempre adelante. Se trata siempre de que veamos de que lo que Dios ha dicho en su palabra, mire, una cosa es leer esto, pero otra cosa es creerlo. ¿Sabe de que el Señor Jesucristo en una oportunidad, refiriéndose a sus discípulos, y esa palabra ha quedado para todas las generaciones, para toda la iglesia, para todo el cuerpo, para toda la asamblea de los llamados por Dios? El Señor Jesús dijo esto: no temáis, manada pequeña. A Pedro le dijo: Pedro, les han pedido a todos ustedes para darles una buena zarandeada, pero no temáis, no teman, porque yo he orado por ustedes. Aleluya. Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quiénes estaban en contra de Pablo? Estaba un imperio completo. Pero él decía: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? En una oportunidad lloraban los otros discípulos por Pablo. Ay, hermano Pablo, ay, lo van a matar. No estén llorando, no me estén quebrantando el espíritu. Pues cuando lo despedían, me habían hincados y llorando. Dije: no estén llorando. Hay que confiar en Dios. En los momentos de prueba, en los momentos de desesperación, en los momentos del desierto, Pablo tenía algo. Cuando estaba preso por el imperio romano, que estaba preso, escribí una carta a la iglesia de Filipo y les decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque estaba preso. No se trata de leer simplemente, se trata de creer. Si aquí dice de que Dios es por mí, ¿quién contra mí? Entonces yo lo creo. Y aún así, si tuviésemos que entregar el espíritu por una causa o por otra, creamos que si aquí dice que si vivimos, para Él vivimos,
y que si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor nosotros somos. Entonces esto es de vivirlo. De esta forma podríamos decir de que es la primera enseñanza de aquella situación difícil que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Cuál era la situación? Se habían juntado 3 ejércitos. Y dice de que era una gran multitud. Cuando le llegaron a decir, ahí viene un montón de gente. Miren, ahí viene un gentío. Y no solamente vienen a saludarlo, vienen ejércitos. Y vienen a atacarlos y a destruirlos. Eso lo primero que hizo, buscó a Dios en oración. Y llamó a toda la gente, proclamó ayuno, así como estamos proclamando ayuno para este día viernes. El rey dijo, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. No podemos cruzarnos de brazos, porque si esta gente viene, esto nos mata. Porque él mismo dijo, Señor Jehová, no sabemos qué hacer ante esta situación. Por eso nos humillamos y buscamos tu rostro. Usted que está viendo este video, yo no sé cuál es su situación, pero sea cual sea el desierto en el que está usted metido o metida, creamos a Dios. Él nos sacará adelante, Él nos dará la victoria. Creamos a Dios y su palabra. Lo que dice la santa palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesucristo decía, Señor, susténtanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Aleluya. La segunda cosa, la segunda enseñanza que tenemos acá, versículos 21 y 22 dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Aquí entra en acción. La segunda cosa es mantenernos firmes caminando por lo que podríamos llamar el camino, la vereda, la senda de la alabanza. Y aquí el rey hizo una cosa: vamos a hacer 2 grupos. Y dijo, el primer grupo son los que se van a quedar acá cantando, alabando al Dios de los cielos. Los vamos a vestir bien. Dice de que se vistieron con ornamentos sagrados. El segundo grupo dice, mientras salía la gente armada. Y yo hago una pregunta: si tuviésemos nosotros que pararnos en uno de estos 2 grupos, ahora, hace años cuando ocurrió esto, ahora, ¿a qué grupo le gustaría a usted formar parte? Si pudiésemos escoger, quedarnos aquí alabando, adorando a Dios, vistiéndonos, adornándonos tremendamente, porque dice ornamentos sagrados, se vistieron de primera. ¿Para qué? Para alabar a Dios. O quisiera estar en el otro grupo, donde usted va a ir completamente equipado o equipada, con botas de nylon bien cerradas de aquí entre la bota y lo que sea su cubierta. Si usted tuviera que formar parte de la gente que está en batalla en primera línea en estos momentos de la pandemia, ser parte del equipo médico, ser parte del equipo de enfermería, estar con los contagiados ahí, equipado con todo lo que es necesario, ¿a qué grupo le gustaría a usted formar parte? ¿Los que se queden acá
alabando, o ir a meterse a los hospitales, al centro de cuidados intensivos, donde usted corre el riesgo de ser contagiado o contagiada? ¿A qué grupo le gustaría pertenecer? El rey dijo: vamos a hacer dos grupos, unos que alaben y otros que vayan al frente de batalla. O nos quedamos acá o vamos allá al frente. Usted podría decir: no, mejor yo me quedo aquí alabando al Señor. Si usted se queda alabando a Dios, yo le digo algo: la responsabilidad, la enorme responsabilidad de los que se iban a quedar alabando era de tocar el corazón de Dios para salvaguardar a los que iban a estar en primera línea de combate. Tenían que alabar porque tenían que alabar. No podían estar simplemente cantando por cantar. No podían estar simplemente levantando las manos queriendo bajarlas. No, tenían que alabar con todo lo que tenían desde sus adentros, desde sus entrañas hacia afuera, para tocar el corazón de Dios. Dios, te alabamos. Dios, exaltamos tu nombre. Dios, queremos reconocer de que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Dios, cuida a nuestros guerreros, cuida a nuestros soldados. Nosotros aquí te alabamos. Eso es lo que hizo el rey. Unos se me van a quedar acá bien vestiditos, bien ungidos, bien perfumados, bien adornados, pero así, alabando a Dios. Y los otros agarren sus armas. La responsabilidad de los otros era: si tenemos que entablar combate con los enemigos, lo más probable es que nos pueden matar. Y después, ¿qué va a pasar con la esposa? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con la familia? Ellos dijeron: aquellos se quedan cantando y alabando, y nosotros venimos a la línea de batalla. La responsabilidad de ellos era obediencia a Dios, obediencia al rey, y por sobre todas las cosas, amor a su pueblo. Por su pueblo, ellos dijeron: si el rey nos dice que vayamos, vamos. Si hay que agarrar espada, agarramos espada. Hay que agarrar escudo, hay que llevar lanza, hay que llevar lo necesario, porque amamos al pueblo, porque amamos la familia, porque amamos a Dios, porque nos sometemos a Dios y porque creemos a Dios y en su palabra. Por eso nosotros podemos enfrentar al enemigo. ¿A qué grupo quisiéramos pertenecer? Recuerden, si usted dice: no, lo más fácil es cantar, sí, pero si aquellos mueren porque usted no alaba bien, la vida de aquellos va a ser su responsabilidad. ¿O vamos a la primera línea? Le digo, esos dos grupos tenían una responsabilidad grande. Y lo que hicieron fue, el rey dijo: hay algo que no falla. Aunque estemos en el desierto, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás riendo, alaba. Si estás sano, alaba a Dios. Si estás enfermo, alaba a Dios. Si has perdido todo, alaba a Dios. Si estás rodeado de bendiciones, alaba a Dios. Si vives en Australia, alaba a Dios. Si vives en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, donde sea, alaba a Dios, porque es lo mejor que podemos hacer. Pero no paremos de alabar al Señor. Y la tercera cosa que hicieron, versículos 25 y 26, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo. Leímos anteriormente de que mientras aquellos cantaron y aquellos fueron a meter al combate, Dios les dijo: no se preocupen, porque no es de ustedes la guerra, sino que es de Dios. Ustedes no tienen que hacer alrededor y vayan y párense allí en línea de combate. Pero Dios peleó por ellos y los mismos enemigos se mataron entre sí. Mientras unos creyeron a Dios, el primero el rey y todo el pueblo de Judá, mientras otros alababan y otros se pararon en la línea del combate, creyendo a Dios, obedeciendo a Dios,
alabando a Dios, Dios obró. Y cuando Dios obró, sus enemigos se mataron entre sí. En medio de este desierto, necesitamos, en medio de esta pandemia, necesitamos entonces alabar a Dios con más intensidad que nunca. Amén. Aleluya. Para que Dios obre y nos saque de esta situación en la que nos encontramos. Y número 3, decía, versículos 25 y 26. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día, escuchen, al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Salen los guerreros, se quedan los alabadores. Dios truena desde su santo templo, derriba a los enemigos del pueblo de Dios, y después ellos llegan a recoger. Y dijeron, es demasiado. Les llevó 3 días. Aquí me indica algo, de que ellos empezaron a recoger y empezaron a llevar a aquel valle. Y dijeron, saquemos todo de allá y lo traemos para acá. Al 4.º día, después que habían recogido todo y estuvieron en el valle, dice, allí proclamaron bendiciones al Dios de los cielos. Esto es sinónimo de acción de gracias. Bendecir al Señor por un bien recibido. Aquellos empezaron a bendecir. Si nos preguntamos por qué bendijeron al Señor, ¿cuáles fueron las razones? Una, porque Dios contestó a favor de ellos. Porque los enemigos no los destruyeron, no los mataron. Ni siquiera tuvieron que mover una espada para vencer a esos 3 ejércitos enemigos. Fue Dios que se encargó de todo aquello. Y yo digo, Dios se estará encargando del desierto en el que nos encontramos. Aleluya. Dios es Rey por sobre todos los cielos y por sobre toda la tierra. Él tiene todo bajo control. Mientras nosotros acá capaz temblamos un poquitito de miedo por la pandemia, Dios está y seguirá sentado en su santo trono. Por eso dice Habacuc, Jehová está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Todo está bajo control. Pero llegar al valle de Beraca es llegar bendiciendo el nombre de nuestro Dios. El rey y todo aquel gran ejército, y con todo lo que habían recogido, y yo me imagino todos los que se habían quedado cantando, vengan para acá. Y llegaron ahí y usted se imagina días de estar alabando a Dios, y ya todos reunidos, y dijeron, este lugar se va a llamar desde hoy hasta la posteridad el Valle de la Bendición. Por eso yo decía, póngale título, de Tecoa a Beraca, del desierto a la bendición, de las alarmas que en todo el mundo suenan en estos momentos a causa de la pandemia, pero Dios nos puede sacar de ese sonar, de esa desesperación de alarmas, al lugar de la prosperidad, que quiere decir Beraca también. Quiere decir prosperidad, quiere decir bendición, quiere decir lugar de bendición, o lugar donde a Dios se le bendice por los favores recibidos. Ellos vieron la mano de Dios, vieron el gran milagro de Dios, pero también vieron la mano proveedora de Dios, porque les llevó 3 días en recoger toda aquella gran riqueza. Mire, yo me imagino
¿Para qué llevaron tantas alhajas los soldados contrarios? Iban a la guerra. No iban a montar un bazar. No iban a ver si les compraba el ejército enemigo de los de Judá, no. Ellos iban a matarlos, pero iban bien armados, eso sí, bien con todos sus tesoros. Y cuando se murieron, que se mataron entre ellos, aquellos llegaron y dijeron: nos frotamos las manos y aquí hay mucho que agarrar. Por eso cuando llegaron a Beraca, dijeron: hay que bendecir a Jehová. Quiero terminar con unos versículos de la Escritura en el libro de los Salmos. Voy a leer varios. Salmo 66, 8. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 68, 26 dice: bendecid a Dios en las congregaciones. Wow. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Salmo 96, 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, 21 dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y finalmente, Salmo 103, versículo 22 dice: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bendecir al Señor. Recordemos entonces la fe en nuestro Dios, creer en nuestro Dios, creer en su palabra. No paremos de alabarle y no paremos de bendecir su santo nombre, que es grande, fuerte y poderoso. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, y creemos en ti. Creemos de que tú nos sacarás adelante. Tú, Señor, abrirás camino en medio de esta situación difícil por la que atraviesa el mundo entero, Dios. Tú nos sacarás, Señor, de la desesperación a la confianza. Tú nos sacarás de la oscuridad a la luz. Esta pandemia que ha traído oscuridad a muchos hogares, pero tú, Señor, eres nuestra luz. Tú nos sacarás, Señor, del desierto a la bendición. Creemos en ti, oh Dios, y suplicamos, Padre, que nuestro corazón no pare, Dios, de alabarte, porque eres digno de recibir toda alabanza. Eres digno de suprema alabanza. Eres digno de que todo labio, Señor, te alabe. Eres digno de que todo ser humano te alabe. Padre, reconocemos de que tu creación te alaba. Los pájaros te alaban. Los animales cuadrúpedos te alaban. Los peces en el agua te alaban. Todo te alaba, Dios. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Señor, queremos bendecir tu nombre en agradecimiento. Gracias por el techo. Gracias, Dios, por la provisión. Gracias, Dios, porque hasta esta hora tú nos has sido fiel y seguirás siendo fiel. Te agradecemos en este momento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El próximo domingo nos vemos acá a las 10:30 de la mañana. Y día miércoles esté pendiente para sintonizar este mismo canal y tendremos el estudio de la palabra de Dios.
Vamos a terminar, ahora sí vamos a terminar, deseando para ustedes muchas, ricas, abundantes bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén.